Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy la doctora Antonella Rombola. Soy médico paliativista y algólogo y maestra en nutrición clínica. Las últimas semanas les he estado platicando un poco sobre diferentes síntomas que pueden presentar los pacientes con enfermedades en etapas avanzadas o en etapas terminales. En realidad existen muchos síntomas que se pueden presentar. La semana antepasada, hace 2 semanas, les platiqué un poco sobre anorexia, náusea y vómito y estreñimiento, mientras que el lunes pasado hablé un poco sobre debilidad y fatiga, dolor y disnea. Si aún no los han visto y son temas que les puedan interesar, chéquenlos aquí en la página de YouTube. Me encuentran como doctora Antonella Rombola. Y bueno, siguiendo un poco con estos temas, el día de hoy quiero platicar sobre síntomas más psicológicos que físicos, es decir, aquellos síntomas para los cuales es difícil identificar diversos signos, pero que los pacientes los sienten y que no los pueden expresar. La finalidad de conocer un poquito sobre estos síntomas es que como familiares, amigos, cuidadores de algún paciente con una enfermedad en etapa avanzada o en etapa terminal, lo podamos distinguir más fácilmente y así podamos comentarlo con el médico tratante de nuestro paciente para que éste le pueda dar el mejor tratamiento, el tratamiento ideal de acuerdo a la situación que está viviendo el paciente. Bueno, entonces el día de hoy les platicaré un poquito sobre la ansiedad. Como tal, ansiedad se define como una anticipación de un daño o una desgracia al futuro. Es decir, es una manera exagerada de anticiparnos a una situación que aún no sucede y que posiblemente no vaya a suceder o no vaya a suceder de la manera en la que nosotros nos la estamos imaginando. Este síntoma, la ansiedad, se puede presentar, o mejor dicho, se presenta la mayoría de las veces como una sensación desagradable, una sensación en la que el paciente tiene un miedo extremo al futuro. Pero no únicamente esto, sino que también puede tener síntomas físicos. Puede empezar a tener palpitaciones, también conocido como taquicardia. Puede tener sudoración profusa. Puede presentar dificultad para respirar, dolor de pecho y algunos otros síntomas que nos pueden estar hablando de episodios de ansiedad. Como tal, la ansiedad se puede presentar de dos maneras diferentes. Una es una ansiedad continua, por así decirlo. Es decir, que el paciente vive en ansiedad, todo el tiempo la tiene. La segunda es la presencia de crisis de ansiedad. Estos son momentos de repente, el paciente está bien, sin ningún problema, sin ninguna molestia, y empiezan a aparecer los síntomas, empieza a aparecer este miedo y esta sensación de no saber qué hacer con su futuro, de cómo sobrellevar lo que se está viviendo en estos momentos. Esta situación hace que el paciente entre en profunda inquietud, que no sepa cómo comportarse y por lo tanto es muy probable que empiece a tener cambios no solo a nivel físico y psicológico, sino también en su forma de relacionarse con los que lo rodean, ya que al no poder predecir en qué momentos le van a dar estas crisis de ansiedad, pues muchas veces el paciente prefiere aislarse o prefiere alejarse de los demás para no presentar estos episodios frente a la gente, porque a lo mejor pues piensa que no lo van a entender o que no van a comprender qué es lo que está sucediendo. La ansiedad como tal es un síntoma que en algunos momentos de la vida nos puede ayudar, ya que nos puede permitir pensar un poco en lo que está pasando, en lo que va a pasar y poder organizarnos y poder ordenar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Pero si el paciente pierde la capacidad
para controlarse y es la ansiedad la que lo controla a él, es entonces cuando empieza a ser ya algo patológico, es decir, ya estamos hablando de una alteración que ya sea que se pueda tratar a través de medicamentos, a través de terapia o a través de alguna combinación de estos. Independientemente de cómo o de qué manera se presentan la ansiedad en el paciente, es muy importante que como pacientes, como familiares, como amigos, como cuidadores y también, ¿por qué no?, como profesionales de la salud, tengamos idea de algunos tips que podamos llevar a cabo o que podamos realizar para que el paciente se sienta mejor y para que el paciente pueda presentar menor cantidad de estos momentos de angustia. Dentro de estos tips que les quiero platicar el día de hoy, bueno, pues están primero el proporcionar un ambiente seguro en casa. ¿A qué me refiero? Muchas veces los pacientes presentan este miedo o esta ansiedad porque a lo mejor el paciente ha perdido movilidad y piensa que si camina dentro de su casa se puede caer. Entonces, algo que se puede hacer y que no es tan complicado es tener todo en orden en la casa, que no haya cosas tiradas, que no haya tapetes que puedan estorbar, que no haya situaciones que puedan hacer que el paciente se caiga, por ejemplo, o se tropiece. También en este caso puede ayudar mucho que haya una buena iluminación en casa. ¿Esto para qué? Pues para que el paciente pueda ver lo que hay a su alrededor y se sienta seguro, no tenga miedo de que algo le pueda suceder. Otra cosa que puede ayudarnos mucho para que el paciente no presente este grado de ansiedad es el que siempre haya alguien que lo acompañe. De preferencia, pues que sea un familiar, pero si esto no se puede, pues puede ser algún cuidador o algún voluntario que acompañe al paciente. Aquí lo importante es que el paciente sepa que si llegara a pasarle algo, que si llegara a tener algún síntoma, alguna molestia, va a contar con alguien que lo pueda apoyar, va a contar con alguien que va a estar con él en estos momentos en que se pueda presentar la crisis o algún síntoma o alguna molestia o que necesite simplemente, no sé, un vaso de agua y que haya quien se lo pueda dar. Si este familiar o cuidador no puede estar todo el tiempo en la recámara del paciente porque tenga otras actividades que hacer, bueno, pues se sugiere que ponga música o que haya un poco de ruido en la casa. ¿Para qué? Para que el paciente sepa que no está solo y que si necesita el apoyo de alguien, lo va a tener de una manera pues pronta y de una manera segura. ¿Cuándo se presentan estas crisis de ansiedad, como les platicaba hace un rato? Algo que puede ayudar muchísimo es el contacto físico. Cuando el paciente se siente abrazado, apoyado y pues tocado, se siente que hay alguien que lo apoya, sabe que hay alguien con quien puede contar, ya sea un abrazo, ya sea un masaje, ya sea solo tocarle el brazo o tocar el hombro. Esto puede ayudar mucho al paciente a disminuir la crisis de ansiedad y a recordar que no está solo y que esto también va a pasar. También se han utilizado técnicas de relajación. Las técnicas de relajación lo que permiten es que el paciente se centre en el aquí y en el ahora. Es decir, que olvide un poco las ideas que empieza a tener a futuro y que sepa que lo que está haciendo y lo que está pasando es ahorita. Dentro de las técnicas de relajación que les puedo platicar y que son bastante sencillas de usar y la verdad bastante efectivas, están el que el paciente se concentre en su respiración, el que se dé cuenta de su inhalación y de su exhalación y que lo haga de manera constante, lenta, pausada, le va a permitir recordar lo que está sucediendo en este momento.
También otra técnica de relajación que algunas personas utilizan y que les es bastante útil es el contar de atrás hacia adelante, por así decirlo, desde el 100 hasta el 1. Al estar concentrados en la numeración y al estar concentrados en ir restando los números, esto les permite estar enfocados en un solo momento y no pensar en cosas extras. A algunas personas también les sirve o les es bastante útil poner música que los relaje. Para algunos otros es útil que alguien que los acompañe les lea. ¿Por qué? Pues porque esto les va a ayudar a olvidarse de lo que estaban pensando y situarse únicamente en lo que están escuchando en este momento. Otro punto importante en relación a ayudar a disminuir estos síntomas de ansiedad es el que el paciente tome sus medicamentos en el tiempo preciso, tal como fueron recetados por el médico. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las causas importantes de la ansiedad es el miedo a tener dolor o a tener otros síntomas. Ya en otros momentos he tenido la oportunidad de platicarles que los pacientes con enfermedades en etapas avanzadas o terminales van a tener síntomas que pueden ir cambiando de día a día. Puede ser que una semana tenga un síntoma, otra semana tenga otro y la tercera semana regresemos al primer síntoma, pero con algunas variaciones. Esto les puede causar de manera importante ansiedad a los pacientes, el saber que a lo mejor les van a dar algún síntoma, alguna molestia y que no van a saber qué hacer en ese momento. Es por esto que es bien importante tener una lista con los medicamentos que el paciente toma y que los tome de la manera en la que se les recetaron. ¿Para qué? Para que no demos oportunidad al cuerpo a que los síntomas vuelvan a aparecer. Un síntoma con el que a veces pues vemos un poquito de problemas como médico paliativista es el dolor. ¿Por qué? Porque bueno, a veces la persona, los pacientes, los familiares piensan que el medicamento para el dolor únicamente se debe de tomar cuando duele. Pero ya en ocasiones anteriores les platiqué un poquito sobre el dolor, sobre la transmisión del dolor. Por cierto, si no lo han visto, pues los invito a verlo. Está en uno de los capítulos anteriores, aquí mismo en la página. Bueno, como les decía, el dolor se va a transmitir desde la zona donde está lastimado hacia el cerebro y de regreso. Por lo tanto, si la persona toma el medicamento para el dolor cuando ya lo presenta, cuando ya tiene el dolor, esto significa que ya se empezaron a producir diferentes sustancias en el organismo que acentúan el dolor. Y por lo mismo, tratar el dolor y disminuirlo, pues va a ser mucho más complicado. Es por esto que con pacientes en etapas paliativas, avanzadas o terminales de la enfermedad, es bien importante que se siga rigurosamente el horario de los medicamentos, evitando así que el paciente pueda presentar un síntoma o una molestia y evitando así pues que tenga miedo a que le vuelva a pasar y por lo tanto que pueda presentar crisis de ansiedad, porque finalmente pues eso es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? En muchas ocasiones se piensa que pues es normal que tenga ansiedad, pues está viviendo una situación difícil, está viviendo una situación que obviamente da miedo, está viviendo obviamente una situación de la cual no sabemos qué esperar, ni cómo va a ser, ni cómo se va a llevar a cabo. Pero la realidad es que aunque es esperado que los pacientes presenten ansiedad durante estas etapas de la enfermedad, también es cierto que existen formas de tratarlo. Es por esto que no debemos de dejarlo como, bueno, pues ya, era obvio que le iba a suceder y no hacerle caso al síntoma. Es bien importante que si el familiar, el cuidador,
el voluntario, el amigo, quien sea que esté acompañando al paciente, se da cuenta que empieza a tener alteraciones de este tipo, pues lo comente con su médico. ¿Para qué? Para que se pueda tratar, porque no vale la pena que el paciente tenga ansiedad o presente crisis de ansiedad si hay maneras de poderlo disminuir. Es importante que entendamos que aunque la ansiedad puede ser algo esperado por la situación, no es esta la única causa. También puede presentarse, digo, sí, por la enfermedad y por el miedo a lo que va a suceder y por el miedo a no saber qué va a pasar, pero también puede haber veces en las que se presenta ansiedad porque haya cambios metabólicos, porque haya cambios a nivel de diferentes sustancias en el cuerpo, porque a lo mejor el paciente esté presentando pues alteraciones psicológicas, sociales, espirituales, las cuales pueden irse tratando y podemos ayudar de manera importante a que el paciente esté mejor y a que el paciente se sienta mucho más tranquilo. Bueno, pues el día de hoy es todo lo que les quería platicar con respecto al tema de la ansiedad. En realidad hay muchísimo más que platicar, pero creo que con estos pocos tips que les puedo dar, podemos ayudar de manera bien importante a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro conocido, a sentirse mejor, a sentirse acompañado, a sentirse apapachado y sobre todo a entender qué puede estar mejor. ¿Por qué? Porque como ya les he dicho antes, los cuidados paliativos son esta rama de la medicina que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente. Posiblemente, como médico paliativista, no está en mis manos curar la enfermedad del paciente, pero sí está como objetivo el mejorar sus síntomas, el tratar los síntomas dentro de lo posible y el permitir que tanto el paciente como la familia estén en una pues etapa un poco menos complicada de lo que ya de por sí es. Les encargo muchísimo, si les gustan estos videos, pues pónganles por ahí un like. Si conocen a alguien a quien le pueden ayudar o servir esta información, compártanlos y síganme en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como doctora Antonella Rombola. Otra vez, muchísimas gracias.